Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya la fiesta de la Sagrada Familia dentro de la octava de Navidad, en la que leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos 41 al 52. El texto dice lo siguiente: los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia en este tiempo que llamamos tiempo de Navidad. Dentro de la octava de Navidad se inscribe esta celebración, la fiesta de la Sagrada Familia. Es como ampliar la visión después de Navidad, cuando hemos centrado nuestra atención en el Hijo de Dios que se hace hombre. Ahora, como si tuviéramos una lente fotográfica, abrimos para contemplar la figura de José y de María y de José. Porque el Hijo de Dios nació en el seno de una familia. Porque no puede concebirse la vida de Jesús sin la vida de José y de María y de José. Son indispensables sus padres para comprender la vida de Jesús. De ahí la importancia de la familia. Porque Jesús quiso tener una familia como la nuestra. Quiso tener un papá y una mamá. Y los tuvo en realidad. Y nos dice el Evangelio: los padres de Jesús, es decir, así eran considerados, así eran tenidos por la gente y por el mismo Jesús. Jesús amaba a sus padres, respetaba a sus padres, obedecía a sus padres, consideraba que José y María eran sus padres. Verdaderamente. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua, nos dice el Evangelio de San Lucas. Los padres de Jesús eran cumplidores de la ley, eran judíos piadosos. Los judíos piadosos acostumbraban por lo menos ir una vez al año a Jerusalén. Era lugar de peregrinación. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta. El Bar Mitzvah es la celebración que se acostumbra a esta edad, en donde el niño a esta edad ya se le permite hacer lecturas de la palabra de Dios. Es como su primera comunión, entendida pues en el rito judío. Evidentemente que Jesús fue acompañado de sus padres, según la costumbre, y pasados aquellos días de fiesta, sus padres se volvieron. Pero el niño se quedó en Jerusalén. ¿Cómo es posible que se les haya perdido Jesús? Nos podríamos preguntar. ¿Qué padres tan irresponsables? De ninguna manera. Lo que sucedía es que las caravanas donde viajaban los peregrinos eran muy numerosas. María viajaba con las mujeres, José viajaba con los hombres, y evidentemente ambos creyeron que el niño estaría con el otro. María pensaba que el niño estaba con José, José pensaba que el niño estaba con María, pero al final el niño no fue con ellos, se quedó en Jerusalén. Nos dice entonces el texto que sin que sus padres lo supieran, se quedó el niño, y creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Claro, después de un tiempo de recorrido, las familias se volvieron a reunir. Se buscaron José y María y se dieron cuenta de que el niño no estaba. Lo buscaron por toda la caravana y no lo encontraron. Y al no encontrarlo, imagínense la angustia, imagínense la desesperación de sus padres. Regresaron a Jerusalén en su busca.
Es lo que hacen los padres de familia por sus hijos. Al tercer día, es decir, la búsqueda incesante, imagínense una ciudad como Jerusalén, en aquel entonces enorme y con tanta gente. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? No es un regaño. Es que María se sentía verdaderamente angustiada. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. María expresa a su hijo su sentir. Y su hijo responde: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Aquí Jesús comienza a manifestar que tiene más de un papá. Es decir, que es consciente de que José es su padre ante los ojos de la sociedad, pero que tiene otro padre, el Padre Celestial, a quien Jesús debe obedecer, debe servir, a quien debe escuchar. No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Es decir, en un momento determinado, ellos no comprendían que Jesús estaba hablando de Dios, porque recordemos que esta revelación que hace Jesús de Dios como Padre, la hará sobre todo en su vida pública. Aquí estamos pues todavía en su vida oculta. Los israelitas no se dirigían a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento hay una referencia a Dios como Padre, pero muy genérica. Es decir, era el Padre de Israel, pero jamás se les ocurrió pensar que era el Padre de cada uno, como lo va a revelar Jesús. El Padre de cada uno. Esa es la novedad de esta revelación de Jesús, que nos hace comprender que Dios es nuestro Padre, pero es mi Padre, es tu Padre, es decir, el Padre de cada uno. Eso no lo comprendían, no lo sabían José y María, porque aún no había sido revelado. Por eso dice el Evangelio que no entendieron la respuesta que les dio. Entonces Jesús se volvió con ellos a Nazaret. Jesús estaba sujeto a la autoridad de sus padres. Los padres de Jesús eran la autoridad que él conocía y que él reconocía. Porque los padres en la tierra ejercen la autoridad de Dios en la familia y los hijos tienen que reconocerla. Y así entonces Jesús reconoce la autoridad de Dios en sus padres. Por eso dice que volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Siendo el Hijo de Dios, estaba sujeto a la autoridad de sus padres, porque sabía que esta era la voluntad de Dios. Y nos dice el Evangelio que su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Es decir, esto lo dice el evangelista San Lucas cuando quiere decirnos que María no entendía todo porque estaba envuelto en un misterio, pero lo guardaba en su corazón, es decir, lo meditaba para irlo comprendiendo poco a poco, en la medida en que las cosas fueran reveladas. Una actitud que deberíamos imitar, saber imitar a María en guardar las cosas que no comprendemos, porque a veces nos desesperamos ante lo que no comprendemos, ante los misterios de Dios, ante la voluntad de Dios que de pronto nos parece difícil. Y María simplemente guardaba en su corazón todas esas cosas, las meditaba, para luego comprenderlas y vivirlas. Y al final el Evangelio nos dice que Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. 30 años de su vida Jesús pasó sujeto a sus padres. 30 años de su vida Jesús pasó en medio de una familia y solo 3 en su vida pública. ¿No habrá un mensaje oculto detrás de esto? Claro que sí. El Evangelio nos está queriendo decir que la vida de familia es fundamental, es básica. El mismo Jesús no solo tuvo una familia, sino quiso vivir en medio de una familia. En medio de una familia se aprenden las cosas más nobles, se aprende a amar, se aprende a perdonar, se aprende a tener misericordia. Así Jesús aprendió todas estas cosas de sus padres. Es cierto que también en la familia se pueden aprender cosas malas. Ojalá que no sea el caso de ninguna persona que me esté escuchando. Tenemos que transmitir cosas buenas, valores, principios, sobre todo evangélicos, a los hijos. La familia es el lugar, es el espacio privilegiado. La familia es la primera iglesia. La familia es el lugar de la catequesis, de la formación en la fe. Es el lugar
del humanismo, donde el ser humano se convierte en persona a través de las relaciones interpersonales. Por eso amemos la vida de familia y por eso defendamos a la familia, sobre todo ante los ataques de los que es objeto continuamente. Ahora a veces nuestros legisladores, a veces las autoridades, en vez de proteger a la familia y de hacer políticas que defiendan y promuevan la familia, parece que quieren destruirla. Pues tenemos que defender a la familia. La familia no solamente es la célula más básica de la sociedad, sino también es la primera iglesia doméstica. Es el espacio donde nos realizamos como personas. Es el espacio donde nos construimos como seres humanos. Jesús quiso tener una familia, la Sagrada Familia de Nazaret, a quien nos debemos encomendar constantemente y que debe ser nuestro modelo de vida para todas las familias, en el amor, en la apertura, en la confianza, en la misericordia, en el perdón, en la comprensión. Tantos valores que debemos vivir en familia y que desgraciadamente se están perdiendo. Les invito pues a que valoremos la vida de familia, a que defendamos la vida de la familia y a que tratemos de imitar los ejemplos de la Sagrada Familia. Tantos valores tan hermosos que vivió la Sagrada Familia que nosotros podemos imitar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.